Hola, ¿qué tal? Estamos listos para iniciar la lección de escuela sabática, el bosquejo de la lección de escuela sabática, específicamente la lección número 2. Lleva como título Conservando las relaciones. Una vez más, muchas gracias, doctor Silva, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El doctor Silva es profesor de teología en la Universidad UNASPI aquí en Sao Paulo. Y también está este público simpático que nos acompaña esta tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, estamos listos entonces para iniciar nuestro bosquejo. Iniciaremos rápidamente con la primera parte que tiene que ver con la motivación. Bueno, yo sé que todos ustedes tienen amigos, amigos conocidos, amigos más profundos, en fin. Quería hacer un test con ustedes, una prueba. Ustedes saben que en la amistad, en las relaciones, existen 5 grados de amistad. El primer grado tiene que ver con los conocidos. Aquellos que ustedes conocieron en algún lugar, solo lo conocen, saben que existe, pero nada más. El segundo grado de amistad son aquellos que ustedes ya intercambian informaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Etcétera, etcétera. Ustedes conocen ya alguna cosa de ellos, además de saber que existen. En tercer lugar, ustedes saben que está el asunto de los sentimientos. El tercer nivel es que ustedes comiencen a compartir sentimientos. A mí me gusta esto, yo sufro por esto, a mí me da pena esto, yo estoy enamorado de, en fin. En cuarto lugar, nosotros ya comenzamos a encontrar errores, porque cuanto más nos aproximamos de la persona, más errores nosotros vamos a ver. Y entonces, ustedes se van a hasta chasquear, pero llega un momento en que ustedes aceptan a la persona como es, así como la esposa y el esposo, ¿no? Y finalmente ellos van a encontrar errores crasos, pero se siguen amando por causa de que los errores se sobrellevan y se ayudan a superar. Y en quinto lugar está el asunto de la intimidad. Intimidad es cuando hay confianza plena. Se conocen bien, se aceptan como son y hay un intercambio de amor, de cariño, de bondad, en fin, con los amigos y todo lo demás. Y allí pasaron el test. Aquellos amigos que ustedes pensaban que eran sus amigos, ¿son sus amigos realmente? Kelly dice que sí. Algunos otros también por allí. Tenemos amigos y es bueno conservar amigos con no solamente algún grado de conocimiento, sino con intimidad. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios no quiere apenas ser un conocido de nosotros, quiere ser amigo de nosotros. Por eso es que Pablo inició su evangelismo allí con los tesalonicenses, no apenas con una relación superficial, sino mucho más profunda y de intimidad. Ese será el tema de la lección de esta semana. Estamos en la parte de la comprensión ahora y queremos definir nuestro foco. El foco es la importancia de desarrollar relaciones saludables. Ese será nuestro foco y rápidamente nosotros vamos a pasar al recorrido que hizo Pablo por 3 ciudades importantes. Primero Tesalónica, después está la ciudad de Berea y finalmente está Atenas. ¿Cómo es que fue la reacción de las personas tanto de Tesalónica, Berea y Atenas? Muy bien, yo me acuerdo de un programa antiguo de la Iglesia Adventista, Haciendo Amigos para Cristo. Pablo empezó haciendo amigos y para hacer amigos tú tienes que ser un amigo. Pero tienes que poner en mente lo siguiente, siempre que yo voy a tener amigos, yo voy a tener también enemigos. El gran problema es que mucha gente solo le atrae los enemigos. Hay un problema. Y hay otra gente que también no quiere tener oposición, entonces hace todo, incluso perder su salvación, para que tenga la amistad de la gente del mundo. Pablo tuvo oposición y tuvo también aceptación. Vamos a leer en la Biblia la historia de la oposición y aceptación, empezando con la ciudad de Tesalónica. Yo voy a invitarles que abran su Biblia ahora, no en la carta de Tesalónica, vamos un poco antes, en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a empezar por Hechos, porque Hechos nos da la historia de la llegada del Evangelio en la ciudad de Tesalónica. Voy a invitar a los hermanos que aquí están, que pueden leer, y tú también desde tu hogar, que puedes leer con nosotros, Hechos 17, versos 1 a 5. Vamos a escuchar y también a leer el pasaje de la Biblia. Después de pasar por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días
de reposo, discutió con ellos. explicando y probando que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos incrédulos, llenos de envidia, reunieron a algunos ociosos, malos hombres, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Mire lo que pasó. Si tú en tu vida tienes solo la gente que acepta todo, que no tiene oposición, tiene un problema, porque el diablo está muy tranquilo con ustedes, no puede ser así. Pero también si solo tiene oposición y nadie acepta su mensaje, también hay un problema. En Pablo tenemos una gente que aceptó y una gente que se rechazó su mensaje. Los judíos piadosos que habla en el texto, los griegos piadosos que hablan el texto, eran la gente que se aceptaba la religión de los judíos menos la circuncisión. También habla de las mujeres de la ciudad, muchas mujeres que no eran de la sinagoga, no eran los judíos, pero escucharon el mensaje de Pablo. Cuando la Biblia dice que Pablo quedó con ellos por 3 días de reposo, está hablando del sábado del Señor. Y discutiendo, no era una discusión como si fuera una pelea mental, no. Estaba hablando como un amigo para otro amigo, como un hermano para otro hermano. Unos aceptaron, otros no. Entre los que lo aceptaron, había puede ser un judío, también de la sangre griega, llamado Jasón. Su nombre es un nombre griego. Este hombre donó su casa para cambiarla en una iglesia. Había 2 tipos de casa en la Roma antigua. La casa llamada ínsula, que era una casa pobre para la gente campesina, y había la casa llamada domus. Domus es una casa mayor, grande, como si fuera una mansión. Este hombre era un hombre rico, tenía una mansión, una domus, y cambió su hogar en una iglesia llamada Domus Ecclesia, porque los cristianos fueron rechazados en la sinagoga. Entonces ellos tuvieron los 2 tipos de situación, de aceptación y oposición al evangelio. Yo voy a tener los 2 también. Envidia, yo voy a tener envidia. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando contra mi trabajo. Yo voy a tener oposición, pero también voy a tener aceptación. Existe el terreno bueno y el terreno también pedregoso, espinoso, está en la parábola. Enseguida, entonces, ¿qué ocurrió en Berea? Berea fue una otra situación. Pablo fue rechazado de Tesalónica porque los judíos que no creyeron en su mensaje hicieron planes para rechazar a Pablo de allí. Había en este tiempo, en una lección pasada hicimos de un historiador romano llamado Tácito. Tácito escribió que en este tiempo el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma por instigación, ahí existe esta palabra, sí. Instigación de un cierto Crestos. Crestos puede ser para muchos expertos una mala escrita de la palabra Christos. Entonces hay la idea que muchos judíos que aceptaron a Jesús en Roma fueron expulsados de Roma porque no pudieron seguir con la fe de Jesús. Entonces, cuando llegó, pero estoy diciendo en la capital, pero en Tesalónica, estos judíos se buscaron a los gobernadores y dijeron, ¿te acuerdas que Claudio, el emperador, expulsó a los judíos de Roma por Cristo? Sí, pero tenemos también otros de ellos acá. Tiene que mandar este hombre para fuera de la ciudad. Entonces, Pablo salió y fue a Berea. Pero la diferencia de los judíos de Berea para los judíos de Tesalónica es que los judíos de Tesalónica rechazaron el mensaje de Pablo solo por amor al rechazo. No me quiere escuchar, no quiero entender y nada más. Los de Berea, no. Vamos a escuchar el mensaje, es muy profundo. Vamos a mirar por las escrituras si Pablo tiene razón o si no tiene razón. Por eso los de Berea es mejor. La Biblia habla un honor a los de Berea. Podemos leer pronto Hechos 17:11. Cristina, ¿puede leer para nosotros, por favor?
estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Mira, ellos no eran más nobles porque aceptaron el mensaje de Pablo. Ellos eran más nobles porque se buscaron a pesquisar, a investigar las Escrituras. Tú no vas a ser más noble porque aceptas el mensaje de tu pastor. Tú vas a ser más noble porque investigas a la palabra de Dios para mirar lo que ocurrió. Y después Atenas. Pablo llegó a Atenas. Me impresiona mucho cómo él era perseguido y él continuaba, ¿no? Yo no me pongo a pensar si nosotros tuviésemos tantas persecuciones, así nos cansamos y dejamos de hacer. Él siguió y Atenas en Atenas. Tiene una situación diferente, porque en la ciudad anterior él buscaba la sinagoga. En Atenas, Pablo no busca la sinagoga, pero a la plaza, la ágora de Atenas. Claro, primero va a la plaza. A la plaza, la ágora. La ágora era un lugar muy especial, donde los esclavos recibían la libertad, donde los mercaderes ponían las cosas a venta. Y también desde allí, algunos de los filósofos se encantaron de lo que Pablo decía y le invitaron, vamos al Areópago. Areópago era solo una colina, no era un templo, no era una casa, una colina, donde ellos escuchaban los discursos de los filósofos. Interesante que la Biblia dice que Pablo se quedó enojado con los muchos dioses que había en la ciudad de Atenas, y la historia lo confirma. Hay un historiador griego, un geógrafo griego llamado Pausanias. Pausanias estuvo en la ciudad de Atenas y escribió que en Atenas había más de 30,000 estatuas de dioses diferentes, todas públicas. Y habían más dioses que personas. Había también los dioses del hogar, personales. Hay un otro escritor, Plutarco, que escribía comedias y también le decía, es más fácil encontrar un dios en Atenas que encontrar un hombre. Entonces tú puedes tener una idea. Pero curioso que 5 siglos antes de Pablo, un hombre llamado Epiménides fue llamado a la ciudad de Atenas porque ellos tenían problemas con la plaga. Y ellos decían, Epiménides, ¿lo que vamos a hacer? Hicimos sacrificio a todos los dioses y los dioses no nos dan la solución. Epiménides les dijo, tú tienes que hacer el sacrificio al Dios verdadero. Pero, ¿quién es el Dios verdadero? Ellos preguntaron. Epiménides les dijo, no sé, pero haga un altar y ponga al Dios desconocido. 5 siglos después, Pablo llega a esta ciudad, apunta el altar al Dios desconocido y dice, mientras que estaba muy enojado de la idolatría, pero buscó algo bueno de la gente. Tú eres religioso, vosotros son religiosos. Yo voy a predicar del Dios que ustedes adoran sin conocer. Entonces Pablo tenía una situación, no le gustaba la situación del mundo, pero le amaba la gente del mundo. Y Pablo fue sabio para relacionarse con todas esas culturas, ciudades diferentes. Era la sabiduría de Dios. Y ahora vamos a pasar rápidamente a la parte de la aplicación, cómo aplicamos todo eso para nuestras vidas. Entonces ahora vamos a aplicar todas estas lecciones de Pablo en Tesalónica, su visita para Berea y después también para Atenas. ¿Ustedes creen que aceptar o ser aceptados es importante, ¿no? Todo el mundo gusta ser aceptados, que alguien hable y te escuche. Si tú estás hablando y alguien no te escucha, uno se siente mal. Pero, ¿qué hace que yo pueda insistir? Es el amor que yo tengo por Dios. ¿Alguna vez ustedes fueron rechazados por comunicar el mensaje? ¿Alguien recuerda alguna cosa especial ahí? Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio que no era adventista y muchas veces yo tuve que, por mi fe, hacerme a un lado de algunas actividades y yo tenía el apoyo de mis compañeras, pero muchas veces los profesores se burlaban delante de todos y como ellos tenían el poder, muchas veces sí nos hacían sentir mal en algunas ocasiones. Pero también eso fue luego una bendición porque Dios
probó delante de ellos que Él era mucho más poderoso en muchas ocasiones. Exactamente. Eso es lo que se puede aplicar, cómo nosotros podemos ser sabios, no solamente para hacer y enviar el mensaje para todos, sino también para perseverar a pesar de los rechazos. Vamos a entrar en la última parte, que es la creatividad. Estamos en la última parte, creatividad. ¿Alguna cosa práctica para desarrollar en esta semana? Yo estoy pensando ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿El mensaje está claro o no está claro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué harían ustedes frente a todo eso? ¿Cómo podríamos nosotros impactar a esa gente que fue bautizada y que nadie más se preocupó por ellos? Pablo fue a Tesalónica 3 semanas y después tuvo que ir, pero se preocupó, envió a Timoteo. ¿Nosotros qué podemos hacer por las personas que ya fueron bautizadas? Yo quisiera pedirles a ustedes que comencemos a buscar a esa gente que conoce o que no conoce a Dios para poder darle una ayuda así intencional, no aquella ayuda que de paso yo hago lo que hago. ¿Será que podemos hacerlo? ¿Piensan ustedes? Vamos a orar por eso, ¿les parece? Coloquen en su corazón un nombre, una persona que ustedes conocen, que necesita de amor, de cariño sincero, y vamos a orar por él. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por insistir y gracias por usarnos para llevar el mensaje a otras personas como lo hizo Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora estamos pensando en un nombre que lo vamos a colocar en nuestro pedido de oración y queremos esta semana salir y darle una palabra de ánimo, mostrarle sabiamente con nuestro cariño y amistad que tú, Señor, también lo amas a él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.